Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Como lo indica Juan Felipe, pues este espacio corresponde a hacer visible un servicio que presta el Archivo General de la Nación ya hace algún tiempo y del cual, para muchas entidades, sobre todo en el territorio, pueda llegar a ser desconocido. De repente, algunas situaciones han indicado que no se entiende, no se pueda llegar a aplicar la gestión documental en nuestras entidades y que en teoría el Archivo General debería estar ayudándonos, podría estar orientando más allá de disponer cierta información en su página web, de plantear un marco normativo, un marco técnico, y digamos que las entidades en general sienten un poco distante el archivo general. Entonces, este espacio y algunos otros se encargarán de que ustedes puedan conocer, pues, cómo pueden tener digamos que una asesoría, un contacto mucho más directo con el Archivo General de la Nación, que a partir de nuestra misionalidad estamos al servicio de todas las entidades, de todos los grupos que hacen parte del Sistema Nacional de Archivos y demás entidades que tienen a cargo archivos públicos. Y en este orden de ideas, pues vamos a revisar algunos temas asociados al servicio, a cómo pueden ustedes acceder y sobre todo, pues en qué nos podemos beneficiar, cuál es ese pues valor agregado que nos proporciona pues este servicio y que pues en definitiva nos permite pues acceder o quienes puedan llegar a acceder. Entonces no sé si en este momento es visible ya la presentación, por favor Sí, me sí, indican. Sergio, ya es visible. Listo, entonces como les venía indicando, pues este servicio de asistencia técnica es un servicio que se ha venido prestando a lo largo de ya de varios años, más o menos alrededor casi de unos 10 años, como se conoce el día de hoy, y em, digamos que siempre ha tenido como prioridad el poder atender las entidades que desde cualquier perspectiva, de cualquier situación, tienen dificultades en materia de gestión documental, de cuando las personas realmente no tienen claridad en muchos temas, cuando incluso como complemento a los espacios de capacitación, pues básicamente este servicio lo que quiere es en conjunto ofrecer ya una asesoría completa a las entidades. ¿Desde dónde lo hacemos? Ustedes ven acá que estaba conectada hace un poco, hace un instante, la doctora Luz Dora, que hace parte o que hacemos parte del Sistema Nacional de Archivos, y es desde este Sistema Nacional de Archivos que queremos ofrecer todo este paquete, por así decirlo, para que todas las entidades públicas y los privados con función pública se puedan beneficiar de este servicio. Para las personas que están conectadas fuera del país o que simplemente no hacen parte de una entidad pública, pues también son bienvenidos a este espacio donde también encontraremos de qué otra manera podemos acceder a este servicio de asistencia técnica y que pues por supuesto todos puedan acceder y en definitiva replicarlo en sus entidades y que puedan avanzar en su gestión documental, que puedan, digamos que resolver esas inquietudes que los permita pues materializar los productos. Vamos a iniciar y es importante, pues, por supuesto, indicar cuál es, pues, el derrotero y obviamente también el origen que para el caso de los archivos en nuestro país obedece pues a esta ley, que es la ley 594, ya ampliamente conocida por todas las personas, por nuestros usuarios recurrentes de Facebook Live, de todos los espacios y por supuesto, pues también para contexto de las personas que están fuera del país, pues que esta es nuestra ley, Ley General de Archivos, como ustedes ven, ya tiene 23 años, ya próximo a cumplirlos en el mes de abril. Y qué hay que destacar de esta ley 594, porque no nos vamos pues, a poner a revisar qué es lo que nos dice la ley en cuanto al servicio de asistencia técnica. Quiero resaltar cuatro aspectos que están enunciados acá en estos articulados que ustedes
visualizan en este instante. Primero, el artículo 2 que indica el ámbito de aplicación de la ley. O sea, quiénes realmente al día de hoy eh, son sujetos obligados o finalmente son entidades que deben orientar acciones en materia de gestión documental, son entidades que de repente desde una naturaleza privada todavía tienen la inquietud si son o no son sujetos obligados y si no, en definitiva, no soy una entidad que está cubierta por este ámbito de aplicación. ¿Cómo puedo implementar y puedo, digamos, en definitiva, adoptar buenas prácticas en materia de gestión documental? Pues es importante partir del hecho de quiénes sí lo deben hacer y quiénes estarían en la posibilidad de implementarlo como oportunidad de mejora. ¿Qué nos indica la ley 594? Todas las entidades públicas, digamos que del orden nacional, y que otras entidades, las entidades privadas que cumplen una función pública. Un poco la distinción que se hace es aquellas privadas que prestan servicio público. Estas entidades de entrada no están cubiertas por la ley, es decir, no deben, no tienen una obligatoriedad más bien a la hora de desarrollar o implementar la gestión documental como está planteada, pero sí, por supuesto, pues pueden hacer, incorporar e implementar como cualquier sistema de gestión, pueden, por supuesto, atender y estar, digamos que en sintonía como un modelo de gestión. Ahora que estamos hablando de modelos integrados de planeación y gestión, como en el ámbito público se conocen, pues digamos que la gestión documental pues siempre será un sistema, un modelo que para un sujeto obligado pues siempre será bienvenido. Este artículo 2 entonces, básicamente importante para que empecemos a delimitar o identificar quiénes son a esas entidades a las cuales se orienta directamente este servicio y los demás servicios que presta el Archivo General, como es el caso de la capacitación y pues también de qué otras maneras se pueden orientar a las demás entidades. El artículo cuarto también es algo que quiero destacar en esta ley 594 y tiene que ver con los fines del archivo. Un poco ya entendiendo cuáles son todas esas entidades que deben implementar la gestión documental, cuáles son las que deben ya hacerlo de manera, digamos que vinculante, porque la ley no lo exige, pero más allá de que sea un sujeto obligado o no, lo que queremos a través de los diferentes servicios y sobre todo en este caso de la asistencia técnica es que las entidades logren identificar este propósito que está previsto en el artículo cuarto, que establece, entre otras cosas, el fin de los archivos. Un aspecto que de por sí a veces se pierde de vista solamente porque el archivo general lo exige, porque quiero evitar que me sancionen, quiero evitar quiero un hallazgo, no solamente del archivo, sino de cualquier otro ente de control, pero se pierde de vista justamente eso. ¿Para qué dar cumplimiento? ¿Para qué plantear una serie de instrumentos archivísticos como nos lo dice unas disposiciones normativas? ¿O por qué tengo que dedicar o destinar recursos pues a los archivos? Es decir, más allá de que pueda yo avanzar o no, o que tenga cierto nivel en materia de gestión documental, pues es que no perdamos de vista este fin último de los archivos. ¿Qué nos dice pues, la ley en este caso? Que es básicamente disponer la información, ponerla al servicio de toda la ciudadanía, de todos los grupos de valor, que sirva de evidencia, que sirva de testimonio. Bueno, digamos que ahí hay una serie de adjetivos allí asociados y que pues obviamente están en definitiva vinculados al patrimonio documental del país como fuente histórica, pero digamos que depende finalmente de qué punto de vista lo veamos, quienes empiezan a beneficiarse desde el primer momento en que un documento nace, quienes vienen a beneficiarse después de que ese documento ya haya surtido su trámite y ya haya pasado
una cantidad de años en las que ya el documento aparentemente ya no tiene utilidad, pues digamos que es donde toda la gestión documental en general busca digamos que controlar, gestionar, direccionar y en este caso disponer de esos archivos de la manera más idónea. Y pues digamos que es allí en donde a partir de estos artículos encontramos unas responsabilidades, encontramos unos compromisos que tienen estas entidades y que desde ya el mensaje desde el Archivo General de la Nación es que pues siempre hemos estado dispuestos a poderlos orientar desde los diferentes grupos, desde las diferentes subdirecciones y para el caso particular de el día de hoy, pues es que ustedes puedan encontrar este servicio que no, digamos que es una cara diferente a lo que algunos podrán conocer desde el punto de vista del control, de la inspección, de la vigilancia, sino que esta ya es una cara que pueda brindar más ayuda, no porque no se pueda hacer desde otros frentes, pero ya en este caso, pues podemos conversar, puede entablarse pues un diálogo mucho más tranquilo acerca de las dudas, acerca de cómo implementar o de simplemente no he podido avanzar, tengo todos estos problemas, tengo estos inconvenientes, cómo me puedo orientar, qué me puede usted sugerir, porque tengo inconvenientes con mi jefe, con el directivo que no encuentra pues utilidad, pues es justamente estos articulados que nos permiten tocar esas fibras y en definitiva también encontrar esos puntos sensibles en los que necesitamos llamar la atención para que la gestión documental se movilice. Artículo quinto, también pues es importante mencionarlo a partir de lo que corresponde a pues quienes integran el Sistema Nacional de Archivos. Quienes integran el Sistema Nacional de Archivos es básicamente las entidades que deben no solamente cumplir con disposiciones normativas, sino quienes hacen parte de esta red, quienes hacen parte de este Sistema Nacional de Archivos. Y desde ya queremos invitarlos a que ustedes se puedan ubicar como entidades integrantes de este Sistema Nacional de Archivos y que puedan, en definitiva, hacer parte también de los beneficios, no solamente desde las disposiciones desde las obligaciones, sino desde lo que pueda llegar a acceder en definitiva a estos servicios que, como lo hemos dicho, son varios y que realmente son muy fáciles de solicitar. Desde el artículo 16, ¿qué otro aspecto queremos resaltar? La responsabilidad de las entidades. ¿Quiénes en definitiva estaríamos invitando a este servicio? Quienes de hecho son absolutamente bienvenidos a este espacio en donde no solamente asiste el responsable de la gestión documental, la persona ya preocupada por el avance o porque no se tiene, no se está logrando o no se está consiguiendo lo que se espera en poder avanzar en la gestión documental, sino que también se abre un espacio y de allí a que siempre tratemos de vincular no solamente a los secretarios generales, que como ven ustedes aquí hace parte de la responsabilidad directa que tienen las entidades en el caso de nuestro país para implementar la gestión documental, sino también otros directivos, otros representantes o miembros de la alta dirección. Entonces, es un espacio diferente, es un espacio que por así decirlo, explicándolo, dividiéndolo de la capacitación, es un espacio individual, es un espacio en el que ustedes pueden participar con esos directivos. Ustedes me refiero a ustedes como responsables de la gestión documental en sus entidades, pueden digamos que vincular a todas estas personas. Adicionalmente, también podrían llegar a vincular a otras áreas de su entidad a este espacio, simplemente en el marco de un tema, de cuál es esa inquietud, cuál es esa necesidad que tenemos y a partir de eso, pues poder invitar a esas dependencias que puedan estar
directa o indirectamente involucradas, que puedan aportar, que puedan verse incluso impactadas con cualquier disposición que se tenga o que no se tenga, y de ahí a que de manera transversal pues podamos asesorar a todos esos miembros, a todos esos roles, al rol técnico, pero no solamente hablándolo desde un espacio netamente técnico, sino si nos estamos acompañados de un nivel directivo, también llegar a manejar un lenguaje igualmente ejecutivo, conciso, digamos que preciso a la hora de poder plantear cuál es la necesidad, qué es lo que se necesita y cómo se puede avanzar en la gestión documental. Sucesivamente también, pues con los demás miembros se podrá llegar a ajustar básicamente el discurso si es necesario para que sea de pleno entendimiento ese espacio. Entonces, estos aspectos de la ley pues nos sirven un poco de marco de referencia para entender pues básicamente cuáles son pues esto que nos obliga. En este espacio, adicionalmente, pues queremos vincular lo que recientemente ya muchas entidades conocen, algunas otras no, y es cómo podemos llegar a encontrar y a condensar todas las disposiciones normativas que tiene el Archivo General, todos los productos, todos los instrumentos, todas las disposiciones que en este momento pues tenemos y que en este caso el servicio se va a ocupar de orientar. Un instante mientras tomo un vasito, un sorbito de agua. Bueno, entonces como les venía indicando, pues digamos que propósito lo podremos encontrar o básicamente se enmarca en cuáles, en definitiva, los temas o en qué nos podemos asesorar o qué podemos encontrar que podemos llegar a ser asesorados. Es decir, puedo preguntar cualquier cosa. Si yo tengo inquietudes, no necesariamente en materia de gestión documental, pero temas que sí tienen incidencia, que sí llegan a tener un impacto, pues también podrán ser objeto, pero ya revisaremos en detalle. ¿Cuál es el servicio, digamos que el propósito de este servicio de asistencia técnica y qué hace que el Archivo General lo oriente o lo disponga para sus entidades? Este espacio, pues básicamente, como les decía, está orientado a las entidades públicas, a las privadas con función pública en estos temas y no solamente en estos. Esto digamos que lo extractamos porque también es importante decir lo que hace parte de nuestras funciones. Esto digamos que em, también para claridad de muchas entidades e incluso de muchos profesionales y muchos miembros en general de las agremiaciones en este campo, pues tengan claro que el Archivo General sí tiene espacios claros para las entidades, no solamente para las entidades, ahora pues en el marco de lo que es los derechos humanos y el posconflicto, también hay algunas, digamos que espacios que se están habilitando también para entidades y grupos sociales, es decir, un espectro un poco más amplio de estas entidades públicas y privadas, a partir también incluso de lo que es la promulgación de la ley de transparencia, pues este espectro se amplió muchísimo más y digamos que lo que queremos es pues que ustedes encuentren en qué me pueden orientar y cuáles son esas condiciones. Estas son, digamos que las funciones que prevé el Archivo General y que tienen que ver con este servicio, redactadas de una u otra manera, pero en definitiva tienen como fin último asesorar, acompañar, orientar a todas las entidades, a todas las personas, no solamente, como lo decía, a estos sujetos obligados, sino también a toda la ciudadanía en general, a todas las personas que nos puedan escribir, nos puedan contactar, no solamente acá en el territorio nacional, sino desde cualquier parte del mundo y que podamos pues simplemente brindar un contexto, digamos que una orientación técnica de cómo lo hacemos acá y que pues ya eventualmente pueda servir de punto de referencia. Estas funciones, como les venía diciendo, también contemplan este último apartado que tiene que ver con la proyección de conceptos técnicos, que es ese espacio que también queremos
que ustedes conozcan, que ustedes, digamos que encuentren, que pueden llegar a consultar, que pueden requerir al Archivo General de la Nación en diversas inquietudes y que el archivo podrá, a partir de esos diferentes canales, brindar respuesta oportuna. Es, digamos que ya a partir de esas funciones y de todos estos temas en los que me pueden asesorar y cómo puedo llegar a encontrar un punto de referencia sobre lo que yo puedo llegar a solicitarle al archivo, cómo me pueden orientar, en qué temas. Para eso, pues, quisimos referir este modelo, que es el famoso modelo de gestión documental y administración de archivos. Este modelo, em, como ustedes lo ven en esta definición, condensa y sirve como marco de referencia para implementar la gestión documental. Como lo vimos en las diapositivas anteriores, teníamos unas obligaciones de ley como archivo, digamos que como ente rector, y también tenemos unas funciones, unos derechos y unos deberes también como ciudadanos, unos derechos y unos deberes también como incluso entidades y en definitiva, este marco de referencia que es la información, que es la gestión de los documentos, pues queremos, digamos que en este espacio, hacer una breve descripción. No vamos a hablar sobre este modelo porque lo que queremos es encontrar cuáles pueden llegar a ser esos focos en los que me puede ayudar el archivo general, no solamente incluso desde el espacio de asistencia técnica, sino en general de todos los servicios que desde acá queremos ofrecer y que las entidades se encuentren visibles para que puedan acceder a ellos. Básicamente, este modelo de gestión documental propone y condensa, o más bien, cómo condensa todas las disposiciones normativas, todos los productos, todos los instrumentos que tenemos hasta la fecha a través de esta estructura. Hablamos de unos componentes, de unos subcomponentes, de unos productos. Básicamente, ¿esto a qué refiere? A que en este momento el Archivo General de la Nación propone a través de este modelo que la gestión documental y demás temas que tienen que ver con la administración de archivos se divide en 5 componentes. Estos 5 componentes, pues básicamente reúnen diversos frentes que ya habían sido desarrollados a partir de nuestras leyes, de nuestros acuerdos, de nuestros decretos, de otros instrumentos archivísticos, como es el programa de gestión documental, muchos de los programas e instrumentos que ustedes, perdón, de los instrumentos y herramientas que ustedes pues han recibido orientaciones a través de estos Facebook Live o a través de comunicaciones o entidades que ya incluso han accedido al servicio de asistencia técnica, encuentran que pues hay unos componentes, hay una división en que la gestión documental pueda llegar a ser implementada, incluso puede llegar a plantear unas fases que en definitiva me pueden ayudar a cumplir ese fin último en los archivos. Modelo y esta estructura, pues digamos que incluso también puede llegar a ser explicada y pueda llegar a ser detallada en estos espacios de asistencia para aquellas entidades que quieren iniciar o que están en este momento formulando planes o proyectos en materia de gestión documental y quisieran, pues, digamos que direccionar cómo poder desarrollarla y cómo, por ejemplo, en el marco de este modelo, que es una herramienta, como ustedes lo ven, un insumo, puedan ustedes ir desarrollando la gestión documental desde todos los componentes que se prevén. A grosso modo, otro elemento que queremos resaltar de este modelo y que por supuesto es tratado desde los espacios de capacitación y asistencia técnica, pues tiene que ver con la maduración de la gestión documental. Un aspecto que digamos que en ciertos casos se critica al Archivo General acerca de por qué seguimos hablando de tablas de retención después de tanto tiempo, por qué nos sigue generando inquietud cómo dar cumplimiento a una ley que, como lo vimos, ya tiene una serie de años, ya está próxima a cumplir esos 23 años y que en definitiva se habla cómo Colombia ha avanzado en este sentido, porque todavía seguimos hablando de lo mismo a lo largo de los años y realmente
pues este modelo y en general lo que el archivo quiere a través de sus canales de atención es poder llevar a esas entidades a madurar su gestión documental, a poder, digamos que, dar un paso más allá de lo que al día de hoy nos tienen enfrascados, como pueda llegar a ser una tabla de retención, que tengo que adelantar un trámite de convalidación, que todavía está en el proceso de actualización, situaciones que entendemos consume la mayoría del tiempo, consume ya la mayoría de los recursos de muchas entidades y no vemos qué se puede hacer más allá de eso. Entonces, este modelo y estos aspectos que en definitiva queremos deliberadamente presentar acá en este espacio es que para que ustedes sientan que es posible poder hablar de otras cosas, madurar en definitiva esa gestión documental con la implementación de otros instrumentos o incluso de hacer mejor mi instrumento, de hacer mejor mi producto. Es acá en donde ustedes encuentran unos niveles y como lo venía reiterando, pues no nos vamos a poner a hablar sobre un modelo, ni este espacio obedece a esto, pero sí el que ustedes encuentren en que el archivo general puede orientar cómo llevar a una entidad desde un nivel inicial hasta un nivel avanzado, de cómo poder salir de cumplir simplemente con la norma elaborando o construyendo o contratando un producto, sino qué pasa después de con ese producto, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo llevar a que sea más efectivo, a que sea, digamos que un poco más cercano a las entidades y sobre todo a las dependencias, a los usuarios. Entonces, todo esto queríamos, digamos que sintetizarlo. Ustedes ven acá los 5 componentes de la gestión documental. Estos 5 componentes proponen cómo desarrollar la gestión documental desde un nivel estratégico, desde la administración de archivos, desde los 8 procesos de la gestión documental, como los conocemos, más otros aspectos, desde el punto de vista tecnológico, ya que hablamos de la implementación y de la incorporación de tecnologías de la información en el manejo de la gestión documental. Y en definitiva, otro aspecto cultural, un componente cultural que enlaza o articula otros modelos, otras, digamos que, dinámicas en la gestión de la información. Estos elementos, estos modelos, perdón, este modelo y estos componentes, en definitiva, estos productos, son en lo que ustedes pueden recibir permanente orientación. Em, no solamente existe este modelo, el Archivo General para esta vigencia tiene previsto desarrollar algunas otras publicaciones a nivel incluso normativo y es allí en donde también el servicio de asistencia técnica los puede ayudar a esa interpretación, a esa implementación y aplicación de lo que normativamente está redactado o de lo que puedo encontrar en un artículo, en una ley, en un decreto, cómo hacerlo, cómo aplicarlo, pues es también parte de este servicio de asistencia técnica. Queremos entonces en este caso que ustedes encuentren sintetizado en esta gráfica que el servicio de asistencia técnica pues está orientado a resolver todas las inquietudes en todos los temas que ustedes ven acá. ¿Cómo los podemos llegar a desarrollar? A partir de, pues, expertos, nosotros vinculamos a todos estos espacios, expertos en cada uno de estos temas, a partir de todas nuestras subdirecciones misionales en las que pues han venido desarrollando a lo largo de este tiempo aspectos en materia, por ejemplo, tecnológica. Podemos llegar a disponer de profesionales, de expertos de las subdirecciones, en este caso de la subdirección de innovación, para que pueda llegar a aterrizar temas, para que puedan ayudar a entender esa aplicación de lo que normativamente está hace buen tiempo o de lo que puede estar en una publicación ya hace un buen tiempo, pero que al día de hoy no ha sido del todo clara para mí, para yo poderlo implementar en mi entidad. Entonces, es en definitiva que ustedes vean o encuentren que pues no solamente es un espacio en el que pues ustedes pueden
pues plantear sus inquietudes, sino que también pueden irse con recomendaciones de estos expertos, de estas personas que en muchos casos participaron en la definición de normas, de publicaciones y que les pueden dar información mucho más veraz. Ya, digamos que hasta este punto sabemos en qué consiste la asistencia técnica, en qué temas nos podemos asesorar, cómo nos podemos apoyar en el Archivo General de la Nación en estos espacios, pero digamos que si quisiéramos hablar de unas temáticas específicas, pues podríamos hablar de estos tres frentes. La asistencia técnica se encarga entonces de orientar a las entidades y a las demás grupos de interés en la elaboración, actualización e implementación de todos los instrumentos archivísticos, de todos esos instrumentos y herramientas también en el marco de la transparencia, de la ley 1712, todos los instrumentos o ya los productos que debemos desarrollar en materia de transparencia, estas inquietudes que puedan existir en cuanto a elaboración, en cómo actualizarlo y sobre todo en implementarlo de acuerdo a ese fin que veíamos hace unas diapositivas anteriores, porque pues siempre vamos a querer orientar esa gestión documental para que ustedes encuentren cómo aplicarla y sobre todo cómo cumplir con ese fin último de los archivos. Entonces, tenemos esta elaboración, actualización e implementación, toda la asesoría que ustedes requieran. No solamente, pues también en el caso de los instrumentos, sino también en general sobre la función archivística, lo que es este modelo de gestión documental, administración de archivos, lo que es la implementación de la política de archivos y gestión documental, lo que es con la implementación de otras disposiciones de otros líderes de política, caso particular de lo que pueda llegar a ser MINTIC, lo que pueda llegar a ser incluso otros líderes como el Departamento de la Función Pública, diversos disposiciones que tienen una incidencia directa en la gestión documental. Entonces, muchas veces nos es difícil articular con quién nos podemos apoyar y aquí pues la importancia de que ustedes encuentren que pueden básicamente plantear esas inquietudes también para cómo armonizarnos con la gestión documental, con la gestión con documental con otros modelos, con otros, digamos, iniciativas, incluso cómo poder hacernos estratégicos en nuestras entidades. Por supuesto, también están todas las orientaciones necesarias y digamos que relacionadas con el cumplimiento normativo, con todo el marco legal, cómo debemos dar cumplimiento a las disposiciones. Por ejemplo, si el Archivo General de la Nación este año expide normativa o la normativa que se ha venido desarrollando, pues el servicio también se ocupa de poder dar aclaraciones, de dar una interpretación mucho más específica a la normativa que actualmente existe. Si ustedes en este momento tienen inquietudes sobre cómo aplicar disposiciones que estén en alguna norma o alguna contrariedad que exista en alguna, entre normas, pues estos son aspectos que también estamos dispuestos a orientarlos. Estas temáticas o estos frentes, pues como ustedes los ven, buscan que las entidades no solamente elaboren los instrumentos, que le den cumplimiento a una norma, sino que vayamos un poco más allá de lo que se necesita actualmente. Ahora sí, vamos a mirar cuáles son esos canales y cómo acceder a ellos. Desde ya, ustedes tienen en el chat, creo que ya se compartió el registro de asistencia y allí ustedes encontrarán un espacio, una pregunta que tiene que ver con la posibilidad de que nosotros podamos contactarlos para poder empezar a agendar, empezar a escucharlos sobre esas necesidades, sobre esas inquietudes que ustedes tengan y que desde ya, desde el primer momento empecemos a resolverlas, porque pues digamos que el día de hoy seguramente no vamos a poder resolver inquietudes técnicas, pero sí invitarlos a que en ese espacio, a través de esa solicitud, ustedes puedan llegar a tener pues un desarrollo mucho más preciso sobre todas esas inquietudes que ustedes puedan llegar a tener.
A grosso modo, entonces, hasta este punto, ¿qué entendemos como este servicio? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Pues es una orientación, una asesoría. Básicamente es un acompañamiento en esas inquietudes que ustedes tengan sobre los temas que ya hemos revisado, sobre todo ese contexto general, normativo, técnico. Entonces, ahí está dispuesta a esa asistencia técnica. Ahora viene cuáles pueden llegar a ser esas tipologías o esos medios en los cuales ustedes pueden llegar a acceder dependiendo de qué tipo de entidad o qué tipo de persona esté interesada. Pues en este caso, el primero de las tipologías tiene que ver con las asistencias técnicas por oficio. Esto también tiene una relación con los conceptos técnicos. Son aquellas inquietudes que ustedes pueden resolver de manera escrita. Es decir, para que muchas de las personas que puedan estar conectadas, que puede que no hagan parte de una entidad pública, pues también encuentren que pueden llegar a resolverse inquietudes con todo el rigor. Técnico y incluso jurídico que amerite, en el que ustedes pueden solicitar, plantear una inquietud y recibir todo un desarrollo, digamos que por escrito, para que también a ustedes les quede esa posición por parte del archivo y por medio escrito. ¿Dónde pueden ustedes solicitar estas asistencias por oficio y conceptos técnicos? A través de nuestro correo de contacto @archivo general, que es pues digamos que el canal único y centralizado para plantear todas sus inquietudes, para hacer todas sus solicitudes incluso. Y en este caso, pues, esto a quién está orientado a todas las personas. Si ustedes ven acá, se habla de las entidades públicas. Es importante aclarar que este espacio está abierto para todo el mundo. O sea, toda la ciudadanía, cualquier persona desde cualquier lugar del mundo nos puede escribir a través de este correo y ustedes van a recibir una comunicación oficial por parte del archivo para dejar pues una claridad o hacer algún tipo de alcance, alguna situación que ustedes requieran interpretar o leer en nuestro marco legal o técnico. Entonces, esta es un espacio, una modalidad de la asistencia técnica en la que pues ustedes pueden llegar a tener por escrito pues esa resolución a esas inquietudes que ustedes puedan llegar a tener. Otro elemento que tenemos acá pues es la asistencia técnica telefónica. Es un canal en el que ustedes pueden comunicarse a esta línea, que es nuestra línea a nivel nacional, 328-2888, y la opción 7. Hemos creado recientemente esta opción en nuestro conmutador para que ustedes directamente la marquen y puedan, en este caso, recibir la respuesta por parte de un profesional que básicamente les va a dar las orientaciones, digamos que de manera inmediata, pero con la claridad de que son inquietudes un poco más rápidas, una atención mucho más sencilla, más práctica, a aquellas inquietudes que sean cortas, que sean simplemente si estoy bien o estoy mal, si es sí o es no. Entonces, este espacio telefónico también está allí dispuesto. Nosotros tenemos profesionales dispuestos de 8 de la mañana a 5 de la tarde en horario continuo, que van a estar atentos a las llamadas que ustedes puedan hacer a través de esta opción y que en definitiva van a poder recibir orientaciones en materia de gestión documental. Eventualmente, a través de este espacio, pues también se sugerirá a partir de la complejidad de la pregunta si es necesario responderlo como una asistencia técnica o concepto técnico. Esto digamos que a partir de orientado a cualquier persona, a cualquier ciudadano en general, no solamente, vuelvo y digo, entidades públicas, sino a cualquier persona que pueda llegar a acceder a este servicio. Estas dos modalidades sí tienen pues una orientación clara solamente para las entidades públicas y privadas con función pública. Digamos que los anteriores era para público en general, estas sí solamente tienen que ver con
solamente las entidades públicas y privadas con función pública. Para todas las personas que nos acompañan, pues, y que pertenezcan a estas entidades, aquí de entrada ya les vamos a dar incluso recomendaciones sobre cómo solicitar esa asistencia, si en este caso o en la inmediatez ustedes tienen una inquietud, cómo la pueden llegar a solicitar para que la podamos estar incluso desarrollando en la próxima semana a partir de nuestra disponibilidad de la agenda, pero desde ya ustedes pueden hacer estos requerimientos. Incluso quisimos que a través de este espacio, pues ustedes también puedan de una vez plantear o dejando su registro, que los podamos contactar para poder agendar una asistencia técnica. ¿Cuáles son las condiciones? Hasta este punto es gratuito. La prestación de este servicio no tiene ningún costo para estas entidades. Ustedes pueden acceder de manera gratuita, no solamente acá en la ciudad de Bogotá, sino también virtualmente. Ustedes pueden, se puede llegar a agendar espacios, como ustedes lo ven acá, de 2 a 3 horas, en los que básicamente pues ustedes pueden llegar a recibir en esas 2 o 3 horas un completo detalle sobre lo que necesitan en cuanto a un instrumento, en cuanto a una herramienta, en cuanto a una fase, como lo veíamos, de elaboración, de implementación, de actualización, lo que ustedes en este momento necesiten, con profesionales expertos, con profesionales que de acuerdo a la temática que ustedes soliciten, pues va a orientarlos de manera específica. Y eventualmente, como lo decía hace un momento, acompañándonos de esas subdirecciones, de esos expertos que en su debido momento participaron en la salida de algún referente normativo técnico y que ustedes necesiten aterrizar a su entidad. Entonces, este espacio hasta ahora ya lo vemos gratuito, de 2 a 3 horas de duración. Tienen unos registros de evidencia también para que las entidades tengan como resultado de esta asistencia técnica, existen unos documentos, unos registros, unas evidencias que quedan de esta prestación y que son para la entidad, para que la entidad tenga allí un insumo, para que allí quede claro cómo el Archivo General explicó cierta situación y cómo podemos para futuras consultas apoyarnos en esto. ¿Qué le queda a la entidad en definitiva? Le queda un acta en el que queda registrada toda la información o toda la solicitud que planteó en su momento y cuál fue la respuesta que dio ese profesional, cuáles fueron las referencias normativas, cuáles fueron esas referencias técnicas a nivel de publicaciones, a nivel de normas internacionales, es decir, todo el insumo y toda la explicación que se dio en ese espacio le queda a la entidad a través de un acta de reunión en donde pues es un producto para la entidad. Por supuesto, pues otro de los registros pues hace parte de la evaluación. Ustedes, por supuesto, pueden evaluar esos espacios de asistencia en el evento en que ustedes necesiten más información o la información no haya sido clara o no se haya cumplido con la expectativa que ustedes tenían, pues esto también nos permite mejorar en la prestación de estos servicios. Un alcance, una limitante que también es importante hacer mención, no contempla la revisión o la aprobación de documentos. Infortunadamente, a veces las entidades llegan con su tabla de retención, con su programa de gestión documental y quieren que a través de estos espacios se den avales, se den vistos buenos, se diga que ya está listo, o entidades que, por ejemplo, tienen un plan de mejoramiento, quieren subsanar algún hallazgo, pues este espacio no va a dar esos avales o va a dar esos vistos buenos. Lo que sí va a hacer es orientar, les va a permitir em, reseñar aspectos que debieron haber sido considerados en el marco de algún instrumento, de algún tema particular, para que la entidad revise si hace falta algo que lo pueda incorporar, pero es importante pues que sepamos que existe esa limitante. No es un espacio en el que nos van a aprobar documentos o nos van a aprobar o que traigamos los instrumentos para que nos los aprueben. Es, digamos que, importante saber que este espacio no contempla este tipo de condiciones. Sin límite de solicitud, ustedes pueden solicitar
todas las asistencias técnicas que consideren en el año. Por ejemplo, una entidad puede solicitar asistencias técnicas de manera ilimitada a lo largo del año, por supuesto, atendiendo o digamos que en atención a la agenda y a la disponibilidad que tenga el archivo y sobre todo también de poder incluso asesorar a la entidad de manera secuencial en diversos temas. Por ejemplo, yo puedo iniciar con que me asesoren con un diagnóstico integral, posteriormente que me ayuden con la asesoría para elaborar un plan institucional de archivos o un programa de gestión documental y de ahí en adelante poder incluso estructurar la gestión documental y pues como ustedes lo ven en este primer aspecto, de manera gratuita. Entonces es algo que muchas entidades nos han indicado, no conocían, no sabían que existía este servicio y es importante que ustedes sepan que está allí para ustedes y que no tiene ningún costo y que puede prestarse de diversas maneras. Y es aquí en donde vemos dos vertientes importantes para que ustedes puedan ubicarse. La asistencia técnica programada es un espacio que ya obedece a una planeación, ya obedece a unos intereses institucionales en donde el Archivo General de la Nación, de acuerdo con diversos indicadores, como lo pueda llegar a ser el FURAC, como lo pueda llegar a ser otro tipo de situaciones, por ejemplo, lo que tenemos el día de hoy con municipios y entidades afectadas por ola invernal, o lo que pueda llegar a ser ahora los municipios PEDET, que son unos municipios priorizados por el país o por el gobierno. Entonces, allí esa planeación se orienta a que nosotros vayamos específicamente a atender esas entidades, atender esas regiones, esos municipios que por alguna condición necesitan de esa asesoría. Entonces, digamos que esa es un tipo de asistencia que ya pues tiene como referencia una planeación, digamos que un insumo en el que se haya evidenciado una necesidad ya colectiva de una región, de un sector incluso, si se quiere ver así. Y la otro tipo de asistencia, que es por solicitud, es la que queremos aprovechar el día de hoy para invitarlos, para vincularlos, para que ustedes puedan desde ya, como entidad pública, como privada con función pública, plantear o requerir esta asistencia técnica para que la puedan agendar lo antes posible dependiendo de su necesidad. Lo importante es que ustedes sepan que estamos acá para orientarlos, para ayudarlos. Esta asistencia técnica por solicitud, pues básicamente se hace a través de nuestro correo contacto. La idea es que ustedes puedan, a través del correo que ustedes vieron, contacto arroba archivogeneral.gov.co y en el asunto escriban solicitud de asistencia técnica, puedan allí registrar el tema o los temas en los que ustedes puedan llegar a requerir esa asesoría. Algo que también quería resaltar dentro de estas condiciones, este espacio de 2 a 3 horas permite que se desarrollen hasta máximo 2 temas. Si ustedes tienen más temas, pues obviamente podrán hacerlo, como dice acá, sin límite. Podrán solicitar cuantas veces ustedes requieran una asistencia técnica en los temas que ustedes consideren. Pero esta solicitud en ese correo, en esa, digamos que correo que ustedes están remitiendo de solicitud hacia el archivo, de una vez pueden plantear allí cuál es esa inquietud, cuál es ese tema específico y nosotros, por supuesto, por escrito, también procederemos a agendarlos, a dejar, digamos que claridad en cuál es el día, en cuál es la hora. Este espacio, por ejemplo, de solicitud de asistencia técnica puede llegar a ser presencial o puede llegar a ser virtual. Un poco la dinámica que nos propuso la pandemia y posterior a la pandemia, pues es que ya muchas de las espacios podemos desarrollarlos de manera virtual, pero también es importante que aquellas entidades que requieran de que esta asistencia se haga, incluso en las instalaciones de su entidad, porque normalmente cuando se hace de manera presencial, pues para el caso de las entidades ubicadas en la ciudad de Bogotá, se agendan acá en las instalaciones del Archivo General. Para el caso de las entidades a nivel nacional, porque recordemos que este es un servicio que está orientado para todas las entidades a nivel general, pueden hacerlo de manera virtual o eventualmente, si lo quieren presencial en sus entidades,
también es gratuito, pero la entidad en este caso deberá asumir los gastos de la persona, del profesional, del experto que vaya a asesorarlo dependiendo de ese tema, dependiendo de esa consulta, de esa necesidad específica que ustedes tengan, pues, y que la necesiten resolver en las instalaciones de su entidad, en su municipio, en su ciudad. Lo importante es que sepan que no tiene costo, pero sí importante que puedan o que deben asumir los gastos de traslado de esa persona que los va a asesorar. Entonces, este es el aspecto que quería destacar hasta este punto, porque todas las personas que están acá conectadas, directa o indirectamente, pueden verse beneficiadas por estos tipos de asistencia, por comunicación oficial, por teléfono, también, por supuesto, los que puedan hacer por solicitud, como les decía, en nuestro formulario de asistencia, allí hay un campo en el que ustedes pueden de una vez manifestar su interés en vincularse en este espacio o que puedan posteriormente solicitar. O- un- por último, quiero pues dejar una estadística muy corta sobre qué es lo que hemos hecho en este servicio de asistencia y que ustedes vean cómo a lo largo de este tiempo pues ha venido beneficiando a unas entidades. Desde el año 2019, por hablar de los últimos 4 vigencias, hemos atendido alrededor de unas 600 a 700 entidades por cada vigencia. Estas entidades hacen parte de todo el territorio nacional, no solamente algunas entidades acá en la ciudad de Bogotá, sino todos los municipios de todas las categorías, de todos los niveles, y no solamente las alcaldías, sino todas las entidades en general. Entonces, queríamos como Sistema Nacional de Archivos mostrar un poco este servicio que, como ustedes lo ven, ha venido siendo requerido por muchas entidades y que estamos dispuestos para esta vigencia a continuar resolviendo pues todas estas inquietudes que ustedes puedan presentar y que a nivel general y a nivel, digamos que no solamente presencial o para aquellas entidades públicas, sino a toda la ciudadanía en general pueda llegar a acceder a este servicio. Entonces, Juan Felipe, yo creo que queríamos principalmente desde el Sistema Nacional de Archivos, por supuesto desde el mismo Archivo General de la Nación, poner a disposición este servicio que sea un poco más reconocido, visualizado por parte de aquellas entidades que al día de hoy necesitan avanzar en su gestión documental, que no tienen un recurso para contratar, pues de repente a un experto, a un asesor, al consultor, sino que encuentren que el Archivo General no solamente como ente rector, sino también como líder de política está al servicio de todos ustedes. Entonces, no sé, en este caso, Juan, si tenemos inquietudes para que podamos resolverlas en este momento. Oh, bueno, Sergio, muchísimas gracias por esta presentación. Hay algunas preguntas que hemos venido recogiendo eh, que fueron ya resueltas durante la presentación, pero pues me parece que sería importante que de pronto hagamos hincapié en algunas nuevamente para que les queden claras a nuestros asistentes, ¿vale, Sergio? Entonces, Por supuesto. la primera es muy sencilla. ¿Cómo se puede solicitar una asistencia técnica si soy de una entidad pública? Como lo indicábamos hace un momento, hay un canal único de comunicación, creo que es nuestra puerta de entrada a todo el archivo general, no solamente para la asistencia técnica, sino también para otros servicios, como incluso es la capacitación, y es nuestro correo contacto @archivogeneral.go.co. Es un correo en el que, pues obviamente, todo el mundo nos escribe, pero si queremos hacer mucho más asertivas o obtener una respuesta mucho más rápida a nuestra solicitud, pues en el asunto de una vez podemos dejar el asunto solicitud de asistencia técnica, plantear el tema y nosotros estaremos oportunamente dando respuesta por medio escrito, dejando, digamos que con anticipación
fechas y horas en las que podemos llegar a desarrollar estos temas. En definitiva, también queremos aprovechar la oportunidad, Juan Felipe, y es que en el formulario aquellas entidades que estén interesadas desde este momento en recibir o agendar una asistencia técnica, simplemente debían marcar allí una opción de si querían ser contactados, en este caso nosotros con los profesionales que estamos aquí atentos a resolver las inquietudes, podremos llegar a concretar espacios en el corto plazo. Gracias, Sergio. La otra pregunta que nos hace es, ¿las asistencias técnicas son exclusivas de algunos temas o para todo lo que corresponde a la política de archivo y gestión documental? Gracias, Juan. Como hacíamos ahí una especie de resumen y de cuña, ustedes vieron que presentábamos el modelo de gestión documental y administración de archivos colombiano, un modelo que, como lo indicábamos, condensa todo el marco legal y todos los productos, todas las exigencias que al día de hoy hace el archivo a través de su normativa. Y es sobre todos y cada uno de esos aspectos en los que pueden recibir esa asistencia técnica, sobre todos los 5 componentes de ese modelo, sobre toda la gestión documental en general, también sobre toda la interpretación normativa, porque pues mucha gente a partir de la lectura que hace de nuestras normas, de nuestros acuerdos, de incluso de nuestras publicaciones, aún así se generan inquietudes, pues es sobre esos aspectos en donde también ustedes pueden ser asesorados. En definitiva, es todos los temas asociados a la gestión documental y a la administración de archivos. Perfecto, Sergio. Tenemos otra de estas preguntas que nos hicieron en el transcurso de la presentación, que en el mismo transcurso fue, digamos que resuelta, pero para que nos quede claro para todos. ¿Debo pagar por el servicio de asistencia técnica? Ok, este servicio es gratuito, no tiene ningún costo para estas entidades y es ilimitado. Es un servicio que a lo largo de la vigencia ustedes lo pueden solicitar cuantas veces ustedes necesiten y pues aprovecho de una vez un poco anticipándonos si de repente nuestros asistentes se lo preguntan para aquellas entidades privadas, para aquellas personas que no hacen parte de una entidad. Está dispuesto este servicio de manera gratuita, como lo explicábamos hace un momento. No está previsto este servicio para esas entidades o para esos grupos de interés, pero sí está dispuesto otros canales, como es los conceptos técnicos, como es nuestro canal telefónico, incluso actualmente nosotros en el chat del Archivo General de la Nación tenemos profesionales que también resuelven inquietudes sencillas y por supuesto todo esto es gratuito, no tiene ningún costo. Vale, Sergio, gracias. También nos preguntan y que si la asistencia técnica o el servicio de asistencia técnica es presencial, virtual o cómo se desarrolla. Como lo indicábamos hace un momento, puede llegar a desarrollarse de manera presencial, pues presencial para las entidades acá en la ciudad de Bogotá se hace en las instalaciones del Archivo General, pero para aquellas entidades en el territorio, aquellas entidades a lo largo pues de nuestra geografía nacional, pueden solicitar que sea presencial, pues con la salvedad en que puedan asumir el traslado o el transporte de esa persona que los va a asesorar, de ese experto. Por lo general, si la entidad no está de repente en disposición de poderlo hacer, pues también está el agendamiento virtual en donde podemos hacer pues un espacio de asistencia técnica con la misma duración, con las mismas características, pero de manera virtual. Digamos que está acorde pues a lo que las entidades puedan requerir y que puedan incluso eventualmente asumir si es que lo necesitan presencialmente. Vale, Sergio, gracias. Esta es algo muy puntual que nos envían y que también un poco para que nuestra subdirectora lo tenga en cuenta. Desde la Secretaría de Educación del Tolima nos piden muchísimo apoyo, que nos piden que es necesario que nos apoyen con el plan de asistencia técnica y a las 212 instituciones educativas en la elaboración y aplicación de TRD. Creería yo que podríamos pensar y
digo que me atrevo un poco a adelantarme pronto a la respuesta, en que se podría llegar a hacer una capacitación de manera general para todas estas instituciones, donde desde el sistema, para que se pueda hacer, digamos que darle un poco de respuesta a esto y apoyarlas, pero igual, Sergio, ¿cuál podría ser como esa manera de que podemos darle apoyo a estas instituciones de educación del departamento del Tolima? Bueno, es una excelente y oportuna pregunta la que nos hacen desde el Tolima para efectos digamos, vincular a muchas entidades. Por ejemplo, si hay personas conectadas que manejan o que están en alguna alcaldía, en alguna gobernación y que necesiten vincular a muchas entidades, pues como lo mencionas, Juan Felipe, efectivamente desde el Sistema Nacional de Archivos tenemos a disposición diversos canales y digamos que medios de atención, y en esto básicamente se puntualiza a través de la capacitación, como muy bien lo has indicado, en donde masivamente podemos atender a todas las entidades que ustedes necesiten a través de este registro que ustedes están haciendo y de esa manifestación en la que quieren que nosotros nos contactemos con ustedes. Podríamos desde los frentes de capacitación y asistencia técnica llegar a ofrecer, pues digamos que una solución, un paquete allí integral en donde podemos desarrollar los dos frentes, capacitar masivamente a todos y posteriormente ya de manera individual hacer asistencias técnicas posterior a una explicación a través de una capacitación, y ya en una asistencia mirar casos puntuales, dudas particulares a las entidades. Entonces, por supuesto que podemos atender este requerimiento que nos hacen desde el departamento, y que podamos vincular a la mayor cantidad de entidades. Por supuesto, es nuestro interés y es nuestro foco. Entonces, simplemente que allí nos dejes tus datos y nosotros estaremos en plena comunicación para poder materializar pues un acompañamiento a todo el departamento. Gracias, Sergio. Sí, creo que es una muy buena opción hacer esto, capacitación masiva en la cual por lo menos las entidades se lleven una idea ya de lo que pueden llegar a seguir y ya de pronto de manera individual poder llegar a solicitar estas asistencias técnicas de manera más personalizada. Tenemos otra pregunta que nos hacen y es, ¿se pueden realizar asistencias técnicas en identificación de archivos de derechos humanos, declaración de archivos de bienes de interés cultural, archivos históricos? Muy buena pregunta, sobre todo en la actualidad, en donde pues estos archivos requieren de una especial protección, un especial cuidado. Efectivamente, nosotros podemos asesorar todos estos temas, podemos orientar pues esa identificación, el registro. Como lo indicábamos, nos podemos acompañar de los expertos, de los profesionales y de las áreas competentes acá en el Archivo General de la Nación para poder orientar ese trámite, ese registro, y sobre todo esa identificación en el marco de la gestión documental de aquellos documentos que deben ser em, protegidos. Incluso esta inquietud me hace caer en cuenta que también podemos, a través de los servicios, el del servicio de asistencia técnica, llegar a asesorar incluso a aquellas entidades que estén adelantando procesos de contratación en materia de gestión documental, para que puedan orientar también o destinar de manera eficiente recursos que son públicos, y que la entidad evite pues situaciones de riesgo, situaciones en las que simplemente por el desconocimiento de una norma a veces terminamos contratando y recibiendo productos que que no cumplen con las condiciones, o que en definitiva le generan un detrimento patrimonial no solamente a un municipio, a una entidad, sino a la nación. Entonces, son diversos los temas, como lo indicaba, no solamente en el marco de la gestión documental, sino que indirectamente tienen que ver, como es el caso este de la contratación, como es el caso incluso de la construcción o la formulación de proyectos de construcción de espacios de archivo. También podemos llegar a orientar en los espacios de asistencia técnica este tipo de espacios, de temas, y por supuesto, pues como lo planteaba la pregunta, ¿no? El poder hacer un acompañamiento en el marco
de la protección de los archivos, de los archivos relacionados con derechos humanos. Digamos que, por supuesto, como responsabilidad que también tenemos como nación con este tipo de información. Yo aprovecho, Sergio, gracias ahí para de una vez meter una cuña para todas las personas que están conectadas en este momento. El día de mañana, viernes 24 de febrero a las 2 de la tarde, tendremos nuestra primera videoconferencia que precisamente también se realiza desde el Sistema Nacional de Archivos para este año 2023 y es acerca de este tema, Sergio. Es sobre los criterios para la identificación y valoración de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Entonces, aprovecho también el espacio, hago, digamos que la cuña para invitarlos a todos. Los que estén por fuera de Bogotá se pueden conectar por Facebook también. Y quienes estén en Bogotá y quieran venir al Archivo General, las puertas del Archivo General están abiertas también desde este año para todos. Vamos a hacer durante este año eventos de manera híbrida presencial aquí en el archivo en nuestro auditorio principal y por Facebook Live se transmitirán al mismo tiempo. Entonces aprovechamos y mañana todos también cordialmente invitados para que se conecten quienes estén afuera y quienes estén en Bogotá y nos puedan acompañar, también podrán estar aquí bienvenidos. Sergio, tenemos un par de preguntas más. Dicen, ¿quiénes deben asistir a la asistencia técnica? Ok, importante pregunta. Como lo veíamos allí y a partir de esas responsabilidades que nos prevé la ley 594, siempre debe estar presente el responsable de la gestión documental. Es allí en donde las solicitudes independientes que vengan del responsable de la gestión documental de la entidad o de algún área de esas entidades, siempre canalizamos las asistencias técnicas con el responsable de la gestión documental, también con la participación de un representante de la alta dirección, de tal manera que podamos abordar temas que no solamente tienen una índole técnica, sino que también puedan vincular de manera estratégica e incluso a nivel organizacional a toda la entidad, es decir, que sea de interés, digamos que un mensaje que pueda llegar a ser digamos que aterrizado a toda la entidad y qué mejor que un representante de la alta dirección esté presente. Siempre buscamos que esté allí presente y dependiendo del tema, por ejemplo, si mi necesidad tiene que ver con la pregunta de archivos de derechos humanos y yo me quiero acompañar de un asesor de la oficina jurídica porque tengo inquietudes desde el punto de vista jurídico, o me quiero asesorar o quiero acompañarme de algún área en específico, pues esas áreas también pueden estar presentes en ese espacio de asistencia técnica y que, por supuesto, incluso esas mismas áreas puedan llegar a plantear otras inquietudes que de repente no hayan sido contempladas en la solicitud. Casos como por ejemplo lo que tiene que ver con la implementación de las tecnologías hace que muchas veces o se requiera la participación de estas áreas, de los ingenieros, de las personas que manejan los sistemas de información, esas personas que contribuyen o que tienen que ver con el tema también deben hacer parte de ese espacio. Muchas gracias, Sergio. Tenemos un par de preguntas ya para cerrar. Una fundación cuyo capital es 70% del Estado y el restante es privado puede acceder a las asistencias técnicas. Sí, dentro de lo que es el ámbito de aplicación, pues están las entidades, por supuesto, de economía mixta, que tenemos pues una participación. Más allá del porcentaje, sí es importante aclarar que el servicio está dispuesto para estas entidades, para poderlas acompañar y asesorar, sobre todo porque pues en muchos casos digamos que esta parte un poco dividida entre lo público y lo privado, pues obviamente como Archivo General nos interesa que toda la información y pues, especialmente la pública tenga una protección y una garantía. Entonces, por supuesto, pueden hacerse partícipes de este espacio de las asistencias técnicas y pues estaremos muy atentos a esas inquietudes y por supuesto a las solicitudes que en este caso nos hagan.
Listo, Sergio. Y para que cerremos, digamos que esta la podemos responder un poco entre los dos. ¿Es necesario reafirmar la solicitud al correo de la GN o solo con la solicitud hecha a través de la encuesta de satisfacción? Creería yo, y me adelanto un poco, Sergio, a la respuesta, es que la idea de hacer esta encuesta y de recoger toda la información que estamos haciendo en este evento, en esta conferencia, es que sea la base para que podamos hacer contacto con ustedes desde el Sistema Nacional y desde el Archivo General de la Nación. Pero también sería importante, obviamente, que por medio del correo en algún momento de contacto @archivogeneral.gov.co, pues puedan hacernos llegar también sus solicitudes. Sí, como tú lo has dicho, Juan, queremos aprovechar este espacio, es un espacio corto, pues un poco diferente a lo que hacemos en nuestros Facebook Live, en el que queríamos al comienzo de esta vigencia empezar a vincular a las entidades. Por supuesto, pues el formulario quiere agilizar y digamos que hacer un poco más rápida y directa la solicitud. Todas las entidades que nos dejen por allí, pues no tienen que escribir a contacto. Debemos mencionar el correo contacto porque, pues de repente algunas entidades en este momento no necesitan el servicio, pero lo tienen previsto solicitar en la siguiente semana, en las siguientes 2 semanas, como sea el caso, pero pues queremos aprovechar el espacio y de hecho está dispuesto y previsto pues que todas las entidades que están acá conectadas las podamos ayudar en el menor tiempo posible. Listo, Sergio. Sí, pues bueno, muchísimas gracias. Quiero simplemente recordarles nuevamente a todas las personas que están conectadas que dejamos en el chat, pueden encontrar el link para que inscriban y registren su asistencia. De igual manera, la encuesta de satisfacción. Si por alguna razón puede suceder, no les abre el link dando clic directamente en este enlace, les pedimos que por favor copien el link, lo lleven a su navegador y puedan ahí abrirlo sin ningún inconveniente. Sergio, no sé si quieras dar por favor alguna despedida para ir cerrando ya nuestro evento y poder darle el resto de la tarde a nuestros espectadores. No, pues básicamente como lo planteamos desde el inicio de la conversación, este pues es un espacio en el que estaremos desde el Archivo General poniendo a disposición nuestros canales, nuestros servicios para que ustedes puedan acceder, que puedan tener claridad de cómo lograr acceder a ellos, que algunos tienen costo, algunos otros no, que ustedes sepan que el Archivo General no solamente como ente rector, sino como líder de política está a su servicio y que para el caso particular de las asistencias técnicas, pues estaremos atentos a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan como entidades a través de nuestros espacios, de nuestros conceptos técnicos y que realmente pues vayamos en procura de poder minimizar esa brecha entre lo que la norma nos dice y lo que podemos ir implementando, lo que podemos ya pues ir apropiando y por supuesto pues el Archivo General no está ajeno a eso, entonces pues Juan Felipe aprovechar el espacio y darle las gracias a nuestros participantes, esperamos todas las inquietudes, yo creo que una feliz tarde no es todo por el día de hoy.